que tenemos una estructura de forma cualquiera, por ejemplo esta que estoy dibujando, sometida a la acción de fuerza. Como siempre, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿El cuerpo es isostático? Siempre. Este, por ejemplo, que sea el apoyo A, el apoyo B, y por ejemplo, que esta sea la fuerza P1. Tenemos acá una carga distribuida que le vamos a llamar Q1. Un momento M1, una fuerza P2, una fuerza P3, un momento M2, una carga distribuida Q2, o sea, un surtido de cargas de todas las que vimos. Y supongamos que cortamos la estructura con un plano que le vamos a llamar Pi. Por ejemplo, por acá. Y acá vamos a tener la forma de la sección transversal generada por ese plano de corte que hemos llamado Pi.
y este es entonces el plano pi. ¿Se entiende el dibujo? ¿No hay duda? Profe, ahí no sé, ¿qué representaría el dibujo? O sea, una chapa. Una estructura cualquiera, ¿sí? ¿Podría ser una estructura como la que vimos de la clase pasada también? Sí, cualquier tipo de estructura. ¿Hay alguna otra duda con el dibujito? A la sección transversal le vamos a dar el nombre de S. Y lo que estoy rayando es casualmente la sección transversal de la estructura que resulta cuando yo la corto a través de un plano pi. El plano pi actúa como si fuera una sierra. La divide en dos a la estructura. A cada una de las partes en que quedó dividida la estructura, le vamos a llamar a esta parte, la parte I, y a esta otra parte le vamos a llamar la parte D. Entonces, yo acá la voy a separar para que lo vean con total claridad. Esta sería entonces la parte I separada de la parte D. Obviamente acá tenemos que dibujar las reacciones de vínculo, BA, HA y RB.
Bien, fíjense, acá en este dibujo que vamos a llamar 1, la estructura está en equilibrio. Y obviamente que si la estructura está en equilibrio, cada una de sus partes también debe estarlo. Es decir, la parte I tiene que estar en equilibrio y la parte D o subestructura D también tiene que estar en equilibrio. Ahora analicemos acá en el punto 1, antes de que separemos la estructura en dos subestructuras. ¿Ven? Son dos subestructuras completamente separables una vez que las corté. Entonces, fijémonos en el dibujito que hemos llamado 1, en la parte I, antes de que la separemos a la estructura. Si yo sumo BA más HA más P1 más P2 más M1 más Q1, todas las fuerzas que actúan sobre la parte I, si sumo todo eso, me va a dar una fuerza que vamos a llamar RI. Sería la fuerza resultante sobre la parte I. La vamos a pintar de rojo. O de azul, a ver, ahí de azul, para que resalte más. Entonces, esta fuerza es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la parte I, por lo tanto le vamos a llamar RI. Si yo hago lo mismo con todas las fuerzas que actúan sobre la parte D, es decir, con P3, Q2, M2, RB, voy a obtener la resultante de esas fuerzas que le voy a llamar RD. Como toda la estructura está en equilibrio, RD tiene que equilibrar a RI, es decir, la suma de RI más RD tiene que ser 0. ¿Eso qué significa? Que RD debe ser igual, opuesta y colineal a RI. Entonces, ya dibujamos ahora a RD, que es igual, opuesta y colineal a RI. Lo mismo pasa con la suma de momentos. Es que al decir que son colineales, iguales y opuestas, estoy diciendo que la fuerza resultante vale 0 y también el momento resultante vale 0. Que sean iguales y opuestas significa que la fuerza resultante es nula. Y que sean colineales, aparte de lo dicho recién, implica que no hay tampoco momento resultante, que el momento resultante es 0.
Por lo tanto, la Claro, pero me sumatoria... refería si lo podríamos separar en dos momentos también. ¿Cómo? O sea, en un momento en la parte izquierda y en el otro en la parte No, derecha. no, porque si yo sumo la fuerza, obtengo una fuerza como resultante, ¿sí? Y si sumo los momentos, M1, M2 más todos los momentos generados por todas las fuerzas, me va a dar que la suma de momentos respecto de un punto, por ejemplo el A, también va a ser 0. ¿Comprendido? Sí, Y profe. ustedes ya saben por física 1 que dos fuerzas iguales, opuestas y colineales no tienen ni resultante de fuerzas ni resultante de momentos. Esto es tema de física 1, de lo que vieron el año pasado, ¿sí? Yo simplemente lo que estoy haciendo acá es recordarles, ¿sí? Y aparte ya lo vimos en otras clases. ¿Comprendido? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando yo separo esas dos subestructuras, yo me voy a encontrar con esto que estoy dibujando acá. Ahora, fíjense, veamos, por ejemplo, la parte D en esta figura que hemos llamado 2, en donde sobre la parte D actúa RD. Entonces, como dijimos, que como ambas subestructuras, la parte I como la parte D, provienen de una estructura que estaba en equilibrio, la parte I y también la parte D, tomadas así separadamente, cada una de ellas también debe estar en equilibrio. Entonces, fíjense en la parte D. ¿Qué le hace falta a la parte D para restituirle el equilibrio? ¿Qué le haría falta a la parte D, que está sometida a la fuerza RD, la resultante de P3, Q2, M2, RB? ¿Qué le hace falta para que yo pueda devolverle el equilibrio a la parte D? Una fuerza de Evidentemente, la misma RI. magnitud, dirección. RI. Exactamente, porque R. ¿quién equilibra a RD? RI. Entonces, fíjense que RI, si yo la traslado de donde está hacia
el baricentro de la sección S, me encontraría con algo parecido a lo que voy a dibujar ahora. Por efecto del traslado, lo que habíamos visto a comienzo de año, se genera un momento igual al valor de RI por la distancia que trasladé RI. Dibujando todo eso, lo tendría entonces sobre la sección S dos elementos. RI, que la trasladé hasta allí, y el momento generado por ese traslado, de valor MI, porque fue generado por el traslado de RI desde su recta de acción hasta una recta de acción que pase por el baricentro de la sección S. Es el punto este que estoy dibujando. El baricentro que vamos a llamar C. Bien, entonces, habiendo trasladado RI y por efecto de ese traslado se generó un momento MI, si yo sumo ahora en la estructura C RD, que es la suma de todas las fuerzas que había en M2, RB, Q2 y P3, más RI, más el momento MI, todo eso tiene que valer 0 porque en términos de equilibrio, como la estructura inicial estaba en equilibrio, cada una de sus partes también debe estarlo. Entonces, de esta manera, es restituido, como debe ser, el equilibrio de la parte D de la estructura. Y ahora sí, ya tengo equilibrada la parte D. Si se fijan, RI tiene dos componentes. Una componente que actúa en el plano pi, que le voy a llamar Q, y una componente perpendicular al plano pi, que le voy a llamar N, porque es normal, es decir, perpendicular a ese plano pi, que es el que cortó la estructura en dos subestructuras, una subestructura I y una subestructura D. Entonces, esta fuerza perpendicular al plano pi le llamo N sub I,
porque es componente de RI. Es decir, que si yo sumo NI más QI más MI, obtengo una RI igual, opuesta y colineal a RD. ¿Comprendido? Entonces, ¿hay alguna duda con esto hasta ahí? Profe, yo no No, profe, entendí. serían como las fuerzas que equilibran todo el resto. ¿Cómo, Pablo? Serían como las fuerzas que equilibran a la parte derecha de la barra. Exactamente. ¿Y quién ejerce esa fuerza RI sobre la parte de la subestructura I? Claro. ¿Está? ¿Qué es lo Sí, que sí, sí. le falta de Santiago? ¿Qué me Y vendría preguntaba? como la Sí, presentación de RI. a ver, terminemos. A ver, Pablo, ¿qué me estás preguntando? Vendría a ser como, en vez de poner toda la figura de la izquierda, lo representamos en una fuerza con todos sus valores, digamos. Claro, representamos el efecto que tiene la parte I para equilibrar a la parte D, que se manifiesta a través de la fuerza RI, que la parte I le ejerce a la parte D para lograr el equilibrio de la parte D. ¿Comprendido, Pablo? Perfecto, profe. Sí, se entiende. Bien. Sí, Santiago, ahora te escucho a vos. Perfecto. Yo no entendí cuando usted hizo la traslación de la fuerza que contrarresta RD, por qué necesariamente tenía que estar en el baricentro de la superficie S del corte. Porque decidí trasladarla y podría haber decidido trasladarla a otro sitio, ¿sí? Uno elige a dónde la traslada. Yo elegí trasladarla al baricentro de la sección, que es en donde produje la separación entre la subestructura I y la subestructura D. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cuál es la ventaja de elegir ese punto de traslado y no otro. ¿Comprendido, ¿Y hay, Santiago? sí, y hay algún tipo de cambio con respecto a la separación de los vínculos? Por ejemplo, de un lado hay un móvil y después del otro hay fijo, con respecto a los grados de libertad. Lo que pasa es que acá lo que estoy haciendo es equilibrar la estructura. Esto lo estoy haciendo imaginariamente. En realidad, la estructura es una sola. Lo que pasa es que quiero ver qué es lo que sucede desde el punto de vista conceptual con la fuerza si yo imaginariamente la cortara a la estructura completa a través de un plano pi y la separara en dos subestructuras I y D. Porque acordate, mi objetivo es poder determinar cuáles son las fuerzas internas que obran en todo punto de la estructura. Bien, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, de nuevo el dibujito, ¿cuáles serían las fuerzas internas que obran en la sección S? Serían las tres componentes de RI. Sería QI, NI y MI. ¿Está claro? Esas tres fuerzas, QI paralela a la sección transversal, o sea, en el plano de la sección transversal. NI según un eje perpendicular a la sección transversal. Y el momento MI serían las tres componentes de RI y, por lo tanto, las tres fuerzas internas que obran en esa sección S, que era el objetivo de este planteo. Poder determinar cuáles son las fuerzas internas que actúan en cualquier sección transversal de la estructura, porque esto lo podría haber repetido en otro sitio y el efecto sería el mismo, ¿no es cierto? Más allá de que obviamente para otra sección transversal RI sería otra, con lo tanto QI, MI y NI también tendrían
otros valores y otros sentidos, pero conceptualmente sería un caso idéntico al que hemos analizado. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien, entonces ahora enlacemos esto con lo que vimos brevemente en la clase anterior respecto de las estructuras reticuladas. Y ustedes acá pueden darse cuenta, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando viéramos un tema nuevo hoy iban a comprender mejor el tema de reticulado? Fíjense, en una estructura reticulada, es decir, en una estructura de barras de eje recto, con todos los extremos o nudos articulados y con las fuerzas actuando en esos nudos articulados, lo que motivan esas tres propiedades es que la fuerza interna QI y la cupla interna MI se anulan en un reticulado y nos queda únicamente la fuerza NI, que es la que hemos aprendido a calcular por el método de los nudos o analítico en la clase del lunes pasado. ¿Se comprende ahora? Sí, profe. En toda estructura no reticulada voy a tener tres fuerzas internas, Q, N y M. En una estructura reticulada que cumple con esas tres características, barras de eje recto, extremos articulados y las fuerzas actuando únicamente en esos extremos articulados, en una estructura de esas características, se anulan dos fuerzas internas, la cupla M y la fuerza de corte Q. Y lo único que me queda actuando como fuerza interna en cada barra es la fuerza N o fuerza normal. ¿Comprendido? ¿Hay alguna Sí, duda profe. con esto hasta ahí? Profe, ahí cuando usted dibujó la fuerza N, eh, es entrante, que no, podría haber sido tranquilamente saliente. No, es saliente N. Fíjate, apunta para afuera de la sección Va S. al revés, me refiero, digo, perdón. Sí, 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 es simplemente esto es el concepto. Después, cuando veamos cómo se hace el cálculo, ahí determinaríamos si es de tracción o de compresión, es decir, si sale de la sección o apunta hacia la sección transversal. Cuando sale, es decir, cuando apunta hacia afuera de la sección transversal, la fuerza normal es de tracción. Cuando apunta hacia la sección transversal, la fuerza normal es de compresión. Y evidentemente sobre la parte I sucede exactamente lo mismo. Si yo equilibro como debe ser la parte I, tendría que trasladar RD al baricentro de la sección S sobre la parte I y descomponer en sus componentes Q, N y M, que es lo que voy a dibujar a continuación. Vamos a separar un poquito esto. Y entonces, si trasladáramos RD
al baricentro C, pero de la sección que quedó sobre la subestructura I, obtendríamos lo siguiente, que es lo que les voy a dibujar ahora. Lo tendría acá RD y acá su componente QD. QD que obviamente es igual y opuesta que QI. ND que es igual y opuesta a NI. MD que es igual y opuesto a MI. Y RD que es igual y opuesta a RI. Nada más que como la trasladé al baricentro de la sección S sobre la parte I de la estructura, si yo a RD le sumo MD, ahí recién vuelve a ser colineal con RI. Entonces, en resumen, cuando yo separo imaginariamente la estructura en dos subestructuras, una I y una D, como la estructura estaba en equilibrio, cada parte debe estarlo también. A la parte I la equilibra RD y a la parte D la equilibra RI. RI sobre la parte D tiene tres componentes, QI, NI y MI. MI se llama momento flector, QI fuerza de corte y NI fuerza normal. De la misma forma sobre I, que la equilibra RD, P vendría a ser la fuerza que la parte D le ejerce a la parte I para devolverle el equilibrio a la parte I. RD entonces tiene tres componentes, QD, MD y ND, que son iguales y opuestas a la contraparte de QI, NI y MI. ¿Comprendido esto? ¿Alguna duda con este marco conceptual?
No, profe. Bien. Entonces, ahora veamos un ejemplo sencillo de cómo podemos encontrar los valores de las tres fuerzas internas, que es un momento, que se llama momento flector, o sea, una cupla, y de las dos fuerzas restantes, la fuerza de corte Q y la fuerza normal N. Fíjense, es un problema de tres incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? La fuerza de corte Q, la fuerza normal N y el momento flector M. Como tengo tres ecuaciones linealmente independientes, sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos igual a cero, de la sumatoria de fuerzas según Y igual a cero, obtengo la fuerza de corte Q. De la sumatoria de fuerzas según X igual a cero, obtengo el valor de N. Y de la sumatoria de momentos igual a cero, para cualquiera de las subestructuras, obtengo de ese despeje el valor del momento flector M. Entonces, las ecuaciones que resuelven el problema estático, que es cuánto vale para cada sección transversal Q, M y N, es decir, cuántos valen las tres fuerzas internas de toda estructura plana, como las que estamos analizando. La respuesta va a estar dada por las tres ecuaciones de equilibrio que conocemos. Entonces, fíjense, separamos la subestructura I o la subestructura D. Supongamos que trabajemos con el equilibrio de la parte D y tendríamos de la sumatoria de fuerzas según el eje X para la subestructura D igual a 0. De ahí calculamos UI de la sumatoria de fuerzas según, perdón, calculamos NI, ¿sí? De la sumatoria de fuerzas en X. Porque NI es según X. De la sumatoria de fuerzas según Y igual a 0, también sobre la parte D, calculamos QI. Ven, es la única incógnita que aparece en la sumatoria según Y. Y de la sumatoria de momentos, según el baricentro C de la sección transversal, igual a 0 para la subestructura D, obtenemos de ese despeje el valor de MI. Y lo mismo podría hacer sobre la parte I. De la sumatoria de fuerzas en X en Y
y de momentos en C igual a 0 para la subestructura I, obtendría ND, QD y MD. Esto sería entonces ND. QD y MD. Yo puedo trabajar o con estas tres o con estas tres. Este sería el eje Y. Este sería el eje E. Comprendido entonces cómo tenemos que hacer para encontrar las fuerzas incógnitas N, Q y M, que son las fuerzas internas que actúan en cualquier sección transversal de la estructura. ¿Comprendido el procedimiento? Sí, profe. Una pregunta. Sí. El planteo de la sumatoria de momentos en el punto C, lo único que me cancela serían las reacciones en ese punto. No, cancela los momentos de Q y N, porque Claro, Q y eso N nomás. Eso. pasan por C, no son reacciones, ¿sí? Son las fuerzas internas. Ah, no. No, sí, sí, perdón. Bueno, listo, gracias. Por eso tomo en C, para anular los momentos de Q y de N que no los conozco, ¿sí? Como no conozco el valor ni de Q ni de Sí, N, entonces me conviene tomar mucho más fácilmente para calcular M un momento en un punto en donde se cancelen los momentos de las otras dos incógnitas. ¿Comprendido, Álvaro? sí, profe, perfecto. Bien. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que vean cómo funciona y después ya en la práctica, ahí van a ver sistemáticamente cómo plantear esto que les expliqué hoy de forma conceptual para lograr determinar lo que vamos a llamar los diagramas de momento, corte y normal. ¿Qué son los momentos, los diagramas de momento, corte y normal? Fíjense, el valor de n, q y m no van a ser los mismos en una sección que en otra sección. Entonces, los valores internos de n, q y m varían. La mejor forma de expresar lo que varía es a través de un gráfico. Ese gráfico le vamos a llamar diagrama de momento, corte y normal. Entonces, planteando cualquiera de esos sistemas de ecuaciones, el objetivo es determinar los diagramas de cómo varían cada una de las tres fuerzas internas, y a esos diagramas le vamos a llamar diagrama de momento, de corte y de normal. Ese es el objetivo entonces de este tema, determinar los diagramas de momento, corte y normal.
para todas las secciones transversales de la estructura que me toque analizar. Antes de calcular los diagramas, lo que tenemos que hacer es calcular las reacciones de vínculo. Y evidentemente, NI es igual y opuesta que ND, QI es igual y opuesta que QD, MI es igual y opuesta que MD. Puedo calcular de un lado o del otro, dependerá de en qué sitio yo esté haciendo el cálculo de la estructura, y me convendrá a veces equilibrar la parte I y a veces equilibrar la parte D. ¿Hay alguna duda con estos conceptos? Profe, usted recién dijo que N, Q y M varían dependiendo del corte, ¿puede ser? ¿A qué se refería con eso? Dependiendo de en qué sección transversal yo decida cortar la estructura para separarla en dos subestructuras, una subestructura I y una subestructura D. ¿Sí, Santiago? Ponele. Sí, o sea, no sería lo mismo que sea la mitad, que sea un tercio. Ni a un cuarto, ni a 0,25, ni a 0,3 metros, ni a 0,7 metros. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese cortado antes del momento M1? O lo hagamos más fácil. ¿Qué hubiera pasado? Fijémonos en el dibujito. Si yo hubiera cortado no antes de que actúe P3, sino un poquito después de que actúe P3. Entonces, P3, en vez de actuar sobre la parte D, hubiera pasado a actuar sobre la parte I, porque acuérdense, la parte I yo la tengo que tomar desde donde corté hacia la izquierda y la parte D desde la sección en donde corté hacia la derecha. O sea, I es a la izquierda del plano pi, D a la derecha del plano pi. Si yo el plano pi lo hubiera posicionado para cortar imaginariamente la estructura en dos, no antes de P3, sino un poquitín después de P3, cuando yo determinara RI a P1, P2, Q1 y M1, tendría que sumarle P3, con lo cual la RI ahora sería distinta que la que determiné. Por lo tanto, en otra sección distinta de la que corté, hubiera obtenido otro valor de RI y por lo tanto otros valores de M, de Q y de N, que son las componentes de R. ¿Se ve por qué varían sección a sección? Sí, profe. Bien, entonces para expresar esa variación, conforme voy cortando en diferentes regiones de la estructura, es que condenso todos esos resultados en un gráfico. El gráfico de momentos o diagrama de momentos me va a dar la variación de los momentos flectores a lo largo de toda la estructura. Si hago lo mismo con la fuerza de corte, me va a dar el diagrama de variación de la fuerza de corte a lo largo de toda la estructura o diagrama de corte, y lo mismo con el diagrama de fuerzas normales. El objetivo entonces va a ser determinar esos tres diagramas: el diagrama de momentos, el diagrama de corte y el diagrama de normales. Ese es el objetivo de este tema. ¿Comprendido? ¿Cómo determino cuánto vale en cada sección transversal M, Q y N? Con las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, la fuerza normal, del equilibrio de fuerzas en Y, la fuerza de corte, y del equilibrio de sumatoria de momento respecto del baricentro de la sección donde corté, igual a 0, obtengo cuánto vale el momento flector. Ese es conceptualmente el esquema mental que tengo que tener presente para calcular los valores concretos y poder calcular entonces y determinar sus variaciones, que las voy a representar a través de cada uno de esos tres diagramas: diagrama de momento, diagrama de corte y diagrama de normal.
¿Comprendido al menos conceptualmente el tema? ¿Hay alguna duda conceptual? Sí, profe, le hago una consulta. Sí, Pablo. Cuando yo quiera sacar el valor de NI, que usted me dice que hago la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sí. Cuando haga las componentes del P, por ejemplo, no. Bueno, o mejor dicho, cuando haga ND, que es el que está a la izquierda, Sí. cuando haga la componente P2, P1 y la del apoyo, cuando vaya a poner ND, como está apuntando a la derecha, la sumo, y cuando haga en el DI la QD, la resto. No sé si me entiende. A ver, volveme a repetir, Pablo. Pero no mezcles porque Bien. hayas mezclado corte con normal. ¿Qué vamos a calcular? Por ejemplo, cuando haga o la de corte, Primero, cuando haga la sumatoria de fuerzas en I. espera, Pablo. Sí, Vos me cuando refiero quieras a calcular, por la ejemplo, convención de signos que tengo que tener. espera, cuando vos querés calcular el corte, ¿está? Sí, 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 sí. Cuando vos, cuando vos cortás en la sección en donde querés determinar el corte, tenés que ponerte de acuerdo con vos mismo de decir, bueno, voy a equilibrar la parte I o la parte D. Suponte, Sí. ¿cuál querés equilibrar en el ejemplo? ¿La parte I o la D? La D. ¿Cuál querrías equilibrar, Pablo? La D. La D. Perfecto. Entonces yo hago, si mi objetivo es determinar el valor de corte en esa sección, digo, sumatoria de fuerzas en I para la parte D igual a 0. Y Sí, ahí, ¿qué intervendría? Intervendría la componente en I de RB, la componente en I de P3, la sí, componente en I de la resultante de la carga distribuida Q2, ¿sí? sí. Que te la dibujo acá. A ver. Esta sería la resultante de la carga distribuida, ¿no es cierto? Que tiene Sí. una componente también en I. Entonces, sería la componente P3 en I. En ese caso sería negativa, En ese caso, porque negativa. apunta hacia abajo. La componente de RB en I, que sería positiva. Sí, La componente de la resultante de la carga distribuida Q2, que sería negativa. sí, Más la fuerza QI positiva sí. igual a 0. Y de ahí despejo QI, porque fíjate, Bien. tengo todos datos y me falta únicamente QI, una ecuación con una incógnita y de ahí despejo QI. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Ahora, Bien. cuando haga la de la normal, hago menos NI, porque está apuntando hacia la izquierda. A eso me refiero. Claro, podés decir menos NI menos la componente de la resultante de la De la carga distribuida distribuida, de Q2 igual a 0 y de ahí te va a quedar que NI tiene que ser igual a menos a la esa componente componente de... de la resultante. Ahora sí. Claro. Y ahí esa NI negativa te está diciendo que en realidad la NI, en vez de salir de la sección, apunta hacia la sección, por lo tanto sería de Está compresión. entrando. ¿Te das cuenta? Exactamente. Ah, ya. Está Sí, entrando. ¿Está? sí, perfecto. Bien. Este tema, para que no les resulte confuso la primera vez, yo lo que prefiero es que hoy hemos visto la parte conceptual y que comprendan todo lo que implica
este nuevo conocimiento que están adquiriendo, que es el de cómo puedo hacer para determinar las tres fuerzas internas. En la clase del lunes que viene vamos a desarrollar un ejemplo práctico que ustedes lo pueden ir viendo, y ahí les puse todas las convenciones de signo. Lo pueden ir viendo en el apuntito que les he subido a la plataforma. Si son tan amables, a ver si lo pueden abrir. Yo se los voy a compartir acá. A ver, vamos a la plataforma. En la carpeta de teoría que dice material didáctico, si ustedes se fijan, en el trabajo práctico número 4, les he subido dos materiales. El que dice Abenburg, estática general, diagramas MQN, son las páginas de un libro que se llama Estática General, de un autor que se llama Abenburg, en donde en estas páginas, que son las del libro, ustedes pueden leer de qué manera determinar los diagramas de momento, corte y normal. Aparte de ese material bibliográfico, les hice un apunte que es el que dice TP04, guías resolución, versión 1.0 en PDF. Ese es el que voy a abrir. Y se los voy a compartir para que ustedes vean y vayan estudiando, para que estén familiarizados con el tema para la clase del lunes que viene. Ahora se los comparto. Me van a decir, por favor, cuando ya logren verlo en la pantalla. Este apunte se los preparé como yo calculo los diagramas de momento, corte y normal. ¿Logran ver ahí la pantalla compartida en vez de la pizarra? Sí, profe. Bien. ¿Ven que dice trabajo práctico número Sí, 4? profe. Estructuras de alma llena. ¿Ven? La parte A que dice concepto, principio general. Si una estructura se encuentra en equilibrio, cada una de sus partes también lo estará. Fíjense, son los mismos dibujitos que hicimos en la clase de hoy. Ahí está con toda la explicación conceptual. ¿Ven? La separación de la subestructura I de la subestructura D. Ahí están las tres ecuaciones. Ahí está la definición del diagrama de momentos, diagrama de corte, diagrama de fuerzas normales. Todas las posibilidades de determinación, todas las variantes que ustedes tienen entre uno y otro. Estudien esta demostración, que se las puse acá de una manera muy fácilmente comprensible, en donde ustedes pueden ver, cuando lo estudien,
que la fuerza de corte Q es igual a la derivada del momento respecto de X. La carga distribuida Q es igual a la derivada de la fuerza de corte respecto de X. Ahí está la deducción de una forma muy sencilla, mucho más sencilla de las que figura en la mayoría de los libros. Estudien la de acá. Y obviamente, lo mismo, pero expresado a través de la función inversa a la derivación, que es la integración. Y ven acá en la parte B, que dice confección de los diagramas de momento, corte y normal. Ahí está todo lo que ustedes me preguntaban sobre las convenciones de signo. ¿Ven? Acá a través de este dibujito está la convención de signos que uso yo. Y está ahí toda la explicación, paso a paso, para poder determinar los diagramas de momento, corte y normal. Acá están, ven todas las explicaciones, las ecuaciones de equilibrio, de las cuales ustedes pueden despejar el momento, el corte y el normal. Y acá he explicado tramo a tramo cómo hacer en esa estructura del ejemplo para determinar las ecuaciones que nos dan la variación del momento, del corte y del normal. Una vez que tenemos esas ecuaciones, le damos, como ustedes ya saben por las materias del año pasado, le damos valores para realizar las gráficas. Acá están todas las pautas que tienen que seguir para la confección de esos diagramas. ¿Ven? Paso a paso. Y acá, cómo es que quedan los diagramas para esta estructura, los diagramas de momento, de corte y de normal. Estudien este apunte para el lunes que viene, entonces de esa forma ya están empapados con el tema y vamos directamente a alguna aplicación práctica para que ustedes vean de qué manera podemos determinar a partir de los conceptos los tres diagramas. ¿Comprendida la estructura del apuntito que les hice? Sí, profe. Bien, entonces ahí tienen Sí, para profe. estudiar. Entonces directamente la semana que viene vamos a resolver algún ejemplo práctico. Y fíjense lo siguiente, y con esto vamos a terminar este tema, no la clase de hoy, sino este tema, y vamos a volver un poquito sobre el tema de reticulados, y les voy a terminar de dar dos métodos nuevos que se llaman, en genérico, método de la sección. Una cosita más, les vuelvo a compartir la pantalla con los dibujitos que hicimos en la clase de hoy. Avísenme cuando la puedan visualizar de nuevo. Ahí está, profe, sí se ve. Muy bien. Fíjense lo siguiente. Fíjense que acá, por el dibujito, para no complicarlo, hice que la sección transversal, o sea, el plano pi fuera vertical, y por lo tanto el eje Y es vertical, el eje X horizontal, y no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando tengo una barra inclinada? Por ejemplo, si yo tuviese una barra como la que voy a dibujar ahora, que fuese así inclinada, ¿no es cierto? Si la barra es inclinada,
la fuerza de corte es también inclinada, la fuerza normal perpendicular a la de corte, pero también inclinada, porque ven, la sección transversal es inclinada. La sección transversal estaría dada por este corte, ¿no es cierto? El plano pi, la traza del plano pi sería esa. Y el momento flector M sería así. Q, N y E. Entonces, fíjense, las ecuaciones, para que no cambien y sigan siendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que me dé el valor de la fuerza normal, la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, el valor de la fuerza de corte, lo que yo tendría que hacer ahora es simplemente, en vez de tomar el eje Y y X horizontal y vertical, lo que tendría que hacer es tomar un sistema de referencias inclinado, en donde mi eje Y fuese perpendicular a la barra y el eje X según el eje de la barra. Entonces ven, de esa forma las ecuaciones no cambian. Sigue siendo la sumatoria en Y la que me va a dar de su equilibrio la fuerza de corte Q y del equilibrio de las fuerzas en X el valor de la fuerza normal en esa sección. Esta sería mi sección S entonces, ¿no? Siempre el plano pi tiene que ser perpendicular al eje de la barra, porque si no estaría determinando una sección que no es transversal y yo necesito determinar únicamente secciones transversales, es decir, secciones perpendiculares al eje de la barra. ¿Comprendido? ¿Cómo hacer cuando la barra es inclinada? Profe. Sí, profe. Las ecuaciones no cambian, lo único que hago es inclinar los ejes. Si la barra vuelve a cambiar más adelante de inclinación, vuelvo a cambiar los ejes para esa barra. Estos ejes que cambian de orientación según convengan, le vamos a llamar ejes de referencia locales. ¿Comprendido? Todo esto está explicado en el apuntito que les acabé de enseñar recién. ¿Alguna duda antes de que volvamos al tema de reticulados? No, profe. Bien, y ahora van a ver por qué recién este nuevo método de cálculo de fuerzas normales en reticulado lo vamos a ver hoy después de la explicación que les acabo de dar, porque está muy relacionada y hoy sí me van a comprender lo que quizás no me hubieran podido comprender tan detalladamente si este tema se los hubiese dado en la clase de la semana pasada. Entonces, por hoy esto es lo que vemos del nuevo tema y ahora volvemos a reticulado y les explico el método de la sección. Bien, vamos a dibujar un reticulado cualquiera.
Vamos a dibujar unos sencillitos para que entiendan el concepto. Estoy dibujando las articulaciones de los nudos. Y supongamos que acá tuviésemos este apoyo y acá este móvil fijo. Este sería el apoyo A. El apoyo B, el nudo C, el nudo B, y el nudo E. Supongamos que en el nudo D actúe esta fuerza. Que le llamemos P1. Y acá que actúe en el nudo E. Esta fuerza que vamos a llamar P2. Como siempre, antes de calcular ninguna fuerza interna, lo primero que debo hacer es calcular las reacciones de vínculo. RB, HA,
de A Bien, como siempre, en este lado trabajan en escala de longitudes y en este otro en escala de fuerza. Bien, el método de las secciones. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, método de la sección. Debo cortar la estructura de tal manera, a ver, método de la sección. Debo cortar la estructura entonces a través de 3 barras no concurrentes. Esa es la premisa. Tengo que cortar la estructura a través de 3 barras que no sean concurrentes. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es cortar la estructura en 2 partes, intersectando estas 3 barras no concurrentes. Ese corte le voy a llamar SS. ¿Ven? Se parece mucho a lo que vimos hoy, que cortamos la estructura en 2. Acá estamos haciendo lo mismo. Nada más que como se trata de un reticulado que tiene varias barras, tengo que elegir para dividir la estructura en una parte I y en una parte D para equilibrar. Debo hacerlo intersectando 3 barras no concurrentes. Y elijo para trabajar alguna de ellas. Supongamos que acá tengo una fuerza P3. ¿Qué subestructura, la I o la D, estaría más fácil de trabajar? Obviamente que en este caso la D, porque tengo 2 fuerzas externas nada más. Sobre la parte I tengo 4 fuerzas internas, ¿sí? 4 fuerzas externas. Trabajo sobre la parte D. Entonces, lo que hago es separar esa parte D que elegí para analizar el equilibrio
la separo de la estructura. La voy a dibujar acá. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo para lograr el equilibrio de la parte D, tengo que calcular las fuerzas normales que hay en esas tres barras que corté. En la barra CD, en la barra BD y en la barra BE. ¿Cómo hago para equilibrar? Calculo, en primer lugar, la fuerza resultante externa sobre la subestructura D, que sería la suma de P1 más P2. De este lado donde trabajo en escala de fuerza. P1 más P2 y eso me va a dar por resultado la resultante R. ¿Qué sería esto? Esa resultante R, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por la intersección de P1 más P2. Voy a dibujar acá. Sí, la resultante esa pasa por la intersección entre P1 y P2. Bien. Ahora, fíjense cómo hago para determinar la fuerza normal en cada una de esas barras. Fíjense,
Si yo quiero calcular la fuerza normal en la barra, por ejemplo, BE, me conviene hacer una sumatoria de momentos en un punto en donde se anulen los momentos de las otras dos incógnitas, que sería en donde se anule el momento de NCD y de NBD. Entonces me fijo, la barra CD con la barra BD, ¿en dónde se intersectan? En este caso, se intersectan en el nudo D. Entonces, si yo armo una sumatoria de momentos para la subestructura D respecto del punto D igual a 0, de ahí despejo cuánto vale la fuerza normal de la barra que no pasa por D, que es la fuerza normal en la barra EB. Ahora fíjense, R, que le vamos a llamar RD, porque es la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre la porción D. RD genera respecto del punto D un momento que es antihorario. Por lo tanto, puedo deducir que el sentido que tiene que tener la normal sobre la barra EB tiene que ser tal que genere un momento respecto de D igual y opuesto al que generaba RD. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que este tiene que ser el sentido correcto de NEB? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Bien. Entonces, esta ecuación ustedes la pueden calcular gráfica o analíticamente. Si lo hacen de forma gráfica, miden directamente acá, como trabajaron en escala de longitudes, la distancia, el brazo de palanca, entre la normal EB respecto del punto D y la distancia entre RD respecto de ese mismo punto D, arman la sumatoria de momentos y calculan NEB. En este caso, NEB es de tracción. O sea, como representamos la tracción, el signo más encerrado en un circulito, ese era el símbolo de la tracción, porque ven, NEB sale de la sección transversal de la barra E. Por lo tanto, es de tracción. Ustedes cortaron acá, cortaron acá.
¿Comprendido cómo calculo NEB? ¿Hay alguna duda? ¿Lo puede volver a explicar, profe? Sí, ¿en qué parte te perdiste? Cuando toma el momento y sale la normal N, E, B. Bien, fíjate que si yo tomo momentos respecto de D, el normal en la barra CD y BD anulan sus momentos porque pasan por el nudo D. Entonces, sumatoria de momentos en D para la subestructura de la derecha, la subestructura D igual a 0. Entonces, fíjate, RD genera un momento respecto del punto D de sentido antihorario. Por lo tanto, NEB tiene que generar un momento de sentido opuesto, es decir, horario respecto de D, del punto D. Por eso es el sentido este que le puse ya el sentido correcto. Y como sale de la sección transversal de la barra BE, ven, la está traccionando a la barra BE, la está tratando de estirar. Entonces esa fuerza NEB es de tracción. Que la tracción, ¿se acuerdan? Del otro día la denotamos con el signo más encerrado en un circulito. Y el valor lo calculo de la sumatoria de momentos en ese punto D para la subestructura D igual a C. Es una ecuación con una sola incógnita que es NB, y de ahí la calculo. Ahí calculo su valor. ¿Comprendido? Sí, profe, ahora sí. Bien. Ahora, ustedes me dirán, para calcular NCD, ¿dónde me convendría tomar momento? Para calcular NCD, me convendría tomar momento en un punto en donde se intersecten la barra BE con la barra CD. Yo quiero calcular el normal BD. Entonces, intersecto las otras dos barras, como hice recién, la barra BE con la CD, y se intersectan en este punto que voy a llamar, ven, no necesariamente el punto de intersección pertenece al reticulado. Ese punto de intersección le voy a llamar E. Entonces, respecto de G, RD genera un momento también antihorario. Por lo tanto, la fuerza normal en la barra BD tiene que generar respecto de G un momento horario. Entonces, el que voy a dibujar sería el sentido correcto de la fuerza normal en la barra BD. Sería ese, ¿no es cierto? Y este sería N BD.
Entonces, para la misma subestructura D, tu análisis de equilibrio de momentos, pero ahora respecto del punto G, nos va a dar el valor de NBD, que será de tracción o de compresión, de acuerdo a lo que dedujimos. ¿Qué dicen ustedes? Compresión. Exactamente. Entonces, una vez que calcule su valor, le coloco qué signo, qué simbología, la que representa la compresión, que es Negativo. el signo negativo insertado en el circulito. ¿Comprendido? ¿Alguna duda con la Sí, profe. determinación de NBD? Bien. ¿Y dónde me convendría tomar momento para finalmente calcular la última normal incógnita de este problema, que sería la NCD? Me convendría tomar momento en el punto en donde se intersectan las otras dos barras, es decir, la BD con la BE, que se intersectan en el punto B, ¿no es cierto? Entonces, prolongo las barras NBD y NBE hasta el punto donde se intersectan, que es el punto B. Bien. NCD, entonces, para equilibrar el momento respecto de B de RD, Tracción. tiene que tener este sentido, exacto. Como sale de la barra, la está traccionando. Entonces, NCD la calculo de la ecuación sumatoria de momentos respecto de B para la subestructura D igual a 0. En consecuencia de ese despeje, me va a dar NCD, la última incógnita, me va a dar de tracción. Y si yo mido las distancias de forma gráfica, el procedimiento es gráfico, y si las mido de manera analítica, lo mismo que la determinación de los momentos de RD o por Variñón, los momentos de P1 y de P2, que son las componentes de RD, armo estas tres ecuaciones, nada más que les calculo sus brazos de palanca de manera analítica, y será un método en vez de gráfico analítico. Todo depende si las distancias y las fuerzas las mido en
escala de longitudes a las distancias y en escala de fuerza a las resultantes, o si ese método lo hago calculando fuerzas y distancias de manera analítica. Será un método gráfico en el primer caso o un método analítico en el segundo. Pero el esquema es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dibujo acá en mi reticulado los resultados finales de la misma forma que hicimos el otro día, nada más que este método sirve para determinar las fuerzas normales en tan solo 3 barras, no en todas las barras del reticulado. Entonces, NCD, le dibujo el sentido, sale del nudo D, por lo tanto, también tiene que salir del nudo opuesto C. Le pongo el signo positivo que me indica que esa barra está traccionada. La NBD entra al nudo D y por lo tanto con el sentido opuesto también debe entrar al nudo B. Esa barra está comprimida. Y finalmente la barra BE en el nudo E, que pertenece a la subestructura D, la fuerza sale y con sentido contrario tiene que salir también de la porción sobre la subestructura I, es decir, sale del nudo opuesto que es el B. Y todo esto es que la barra BE está sometida a la fuerza de tracción. Hago la tablita. Coloco el nombre de la barra. Acá cuánto vale la fuerza normal, por ejemplo, en toneladas. Entonces, la barra EB está traccionada y valdrá tantas toneladas. La barra BD está comprimida y su valor es de tanto. Y la barra CD está traccionada con un valor de tanto dado por el resultado de la ecuación. Y recién ahí se terminó el problema. Comprendido entonces el método de las secciones. ¿Quedó alguna duda? No, profe. Bien. Si no hay ninguna duda, acá terminaría la clase de hoy. Con esto terminamos el tema reticulados y hemos dado comienzo al tema de la determinación de los diagramas de momento cortinormal. ¿Ven por qué era más fácil que me entiendan este segundo método de cálculo de fuerzas en reticulados, habiendo visto la parte conceptual de cómo determinar las fuerzas internas en una estructura cualquiera? ¿Se entendió el tema? Profe, Sí, Nacho. me quedó una duda. Ahí cuando aplicó el momento en B, en la parte que cortamos, no hay ningún problema porque estábamos trabajando con la parte derecha.
no se lo ubica en otro lado, siempre se lo puede hacer así, digamos. Claro, podés trabajar o con la parte derecha o con la izquierda, la que resulte más sencilla para el cálculo, ¿sí? Y simplemente intersectás dos barras y en ese punto haces el cálculo del momento para determinar el normal en la tercera barra. Ah, bueno, muchas gracias, profe. No, de nada, Nelson. ¿Qué otra duda quedó? Para calcular las otras normales, profe, no se puede aplicar el método, ¿no? Yo podría volver a aplicar el método, por ejemplo, para determinar en la barra, fíjate, si yo cortara ahora la barra CD, la barra CB y la barra AB, ahí vuelvo a cortar tres barras no concurrentes y podría determinar los normales en AB y BC. No podría determinar por este método el normal en la barra AC, porque no hay forma de cortar AC y dos barras más. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Si no quedaron otras dudas, entonces, acá finalizamos con la clase de hoy. Vayan estudiando del apunte cómo se trazan y se determinan los diagramas de momento, corte y normal para que hagamos un ejemplo práctico en la clase del lunes que viene.